Seguramente si tienes integrado Google Analytics y Google Ads te habrás fijado en la gran diferencia de datos que hay entre estas dos plataformas. Es muy común ver cómo en Google Ads tienes un volumen de clics y conversiones, pero cuando revisamos estos datos con métricas propias de Google Analytics, los datos varían mucho, especialmente los clics versus el número de usuarios, tanto que esto puede generar cierta preocupación. Acá estoy en los informes de Google Analytics para Google Ads. Estos informes se activan siempre y cuando tengamos conectadas ambas herramientas, ambas cuentas. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo los clics en Google Ads son 6.867, pero Google Analytics reporta 2.264 usuarios. Uno esperaría que ambas herramientas, que ambos datos coincideran porque tenemos la idea de que un clic en Google Ads, en un anuncio de Google Ads, es igual a un usuario en Google Analytics, pero esto no es así. A esto se le conoce como discrepancia de datos. Esto hace referencia a la diferencia en los datos recogidos y reportados por Google Analytics en comparación con otras fuentes de datos o herramientas de análisis, por ejemplo también con Facebook Ads o como lo estábamos viendo con Google Ads. Esto genera ciertas dudas sobre lo que puede estar pasando en tus campañas publicitarias y también cierta frustración por cómo Google Analytics no registra los datos con mayor precisión. Lo primero que te puedo decir es que no te vuelvas loco, no te preocupes demasiado por este tema porque es normal que suceda y es algo que no podemos controlar esa discrepancia de datos entre estas dos plataformas, entre Google Analytics y otras herramientas de medición, pero sí es necesario entender por qué está pasando esta diferencia de datos, por qué no reporta esta diferencia de datos entre ambas plataformas. Comencemos con Google Analytics. Google Analytics 4 mide principalmente eventos y usuarios, por lo tanto, en Analytics vemos cómo un usuario puede realizar varios eventos en una sesión. ¿Qué es un usuario en Google Analytics? En Google Analytics 4, un usuario es una persona que visita tu sitio web. Cada usuario se identifica de una forma única por medio de cookies cuando instalamos en nuestro sitio web el código de seguimiento de Google Analytics, lo que permite a Google Analytics 4 rastrear el comportamiento que tiene tu usuario en el sitio web. Para rastrear ese comportamiento, para medir el comportamiento de los usuarios, lo hace por medio de eventos. Ahora, ¿qué es un evento en Google Analytics? Los eventos son las acciones que los usuarios realizan en tu sitio web o aplicación móvil, dado el caso también tengas instalado Google Analytics en una aplicación. Por ejemplo, si un usuario hace clic en un botón, llena un formulario, ve un video, compra un producto, cada una de estas acciones es medida por Google Analytics como un evento. En el caso de los eventos de Google Analytics 4, como registra las visitas de los usuarios, lo hace por medio de sesión Start, por medio también del evento First Visit o también por medio de Page View, que es como por lo general el tipo de evento más común que se activa cuando hay un usuario nuevo, cuando hay un visitante nuevo en nuestro sitio web. Aún así, si revisamos estos eventos, tampoco coinciden con el número de clics que vemos en las campañas de Google Ads. Por lo tanto, me voy a basar en la métrica usuarios para los ejemplos de este video y la explicación de la diferencia de datos entre estas dos plataformas. Por otro lado, Google Ads mide clics y hace referencia a la acción que realiza una persona cuando hace clic en un anuncio. Este clic puede llevar a la persona a tu sitio web o página de destino específica que hayas configurado en las campañas de Google Ads. Ahora, ya teniendo estos conceptos claros, veamos algunas de las razones detrás de la discrepancia de datos entre Google Analytics y Google Ads. Una de las principales razones de la diferencia de datos entre estas dos plataformas son los clics múltiples en un anuncio. Un usuario puede hacer clic en un anuncio de Google Ads, visitar tu sitio web y luego regresar a los resultados de búsqueda y hacer clic de nuevo en el anuncio. Google Ads contará 2 clics, pero Google Analytics va a contar el mismo usuario, mientras que en Google Ads son 2 clics, en Google Analytics son un usuario. Por tanto, si una persona da clic en un anuncio hoy a la 1 p.m. y sale del sitio web, regresa al buscador y da clic de nuevo al anuncio a las 2 p.m. y regresa al sitio web,
Para Google Ads se contabilizarán 2 clics, mientras que para Google Analytics se registrará solamente un usuario. Y es aquí donde comienza a ser más claro por qué tanta la diferencia entre Google Ads y Google Analytics. El mismo usuario, para saber más sobre tu producto o servicio, va a realizar entre 2 a 5 clics en tus anuncios de Google Ads. Volvamos al ejemplo. En esta imagen podemos ver los diferentes tipos de campañas y sus datos correspondientes de usuarios, clics, sesiones, en fin. Estas son unas campañas de display y remarketing, y las que tienen la S son campañas de búsqueda. Es claro que las campañas de display el usuario realiza más clics que en las campañas de búsqueda. Aquí tenemos que Google Analytics nos reporta 362 usuarios en las campañas de remarketing versus 2.316 clics desde las campañas de Google Ads. Es decir, que en promedio cada usuario realiza 6.3 clics para esta campaña. En esta campaña de búsqueda tenemos que Google Analytics reporta 821 usuarios versus 1.198 clics de Google Ads, lo que significa que cada usuario realiza 1.4 clics. Teniendo en cuenta estos datos, podemos determinar que caemos en el error de pensar que Google Ads, un usuario, es igual a un clic. Pero no es así. Lo que realmente tenemos aquí es que no estamos impactando a 6.887 usuarios o personas. Realmente a las personas que estamos impactando con estas campañas son 2.264. Lo que pasa es que estas personas están haciendo varias veces clic en los anuncios. Lo ideal sería incluir la métrica usuarios al momento de analizar las campañas de Google Ads, tener los usuarios y los clics para analizar estas dos campañas. Así tendríamos una visión más clara de lo que puede estar pasando en las campañas. Estoy organizando un video donde voy a explicar cómo podemos incluir esta métrica, la métrica de usuarios en las campañas de Google Ads, o para analizar más cómo se comportan los usuarios en las campañas de Google Ads. Los clics múltiples son una de las principales razones por las cuales se presenta la discrepancia de datos entre estas dos plataformas. Otras razones por las que también se presenta la discrepancia de datos incluyen problemas de implementación de seguimiento. Si el código de Google Analytics no está implementado correctamente en todas las páginas del sitio web, algunos de estos datos no van a ser recogidos. La herramienta no va a reportar esta información como tal. Bloqueo de cookies es otra de las razones por las cuales también se puede presentar la discrepancia de datos. Algunos de los usuarios pueden tener configuraciones en el navegador, por ejemplo, también instalar algunos complementos al navegador que bloqueen las cookies, lo cual impide que Google Analytics rastree correctamente las visitas al sitio web. Otra de las razones también puede llegar a ser el ajuste de tiempo. Las zonas horarias y los ajustes de tiempo pueden variar entre las diferentes herramientas de análisis, lo cual puede llevar a discrepancia de datos. Que Google Analytics tenga un horario configurado y que Google Ads tenga un horario configurado diferente al que está en Google Analytics puede hacer que los informes entre ambas plataformas no coincidan. Por lo tanto, revisa que tus campañas de Google Ads, que tu cuenta de Google Ads tenga la misma zona horaria configurada que tiene Google Analytics. También, si tienes otras plataformas y corres, por ejemplo, anuncios en Google Ads, en Facebook Ads, revisa que también coincidan las zonas horarias entre ambas plataformas. Otra de las razones también muy importante prestarle atención a esta es la atribución de las conversiones. Google Ads y Google Analytics utilizan diferentes modelos de atribución de conversiones. Google Ads atribuye la conversión al último clic en el anuncio, mientras que Google Analytics utiliza un modelo de atribución de último clic, pero basado en la última fuente y medio de tráfico desde donde realizó el último clic el usuario. Aunque esto ya está cambiando, recientemente Google Analytics 4, Google anunció que iba a tener otro modelo de atribución para las campañas de Google Ads. La siguiente razón también puede llegar a presentarse bastante y es el tiempo de procesamiento de datos. Google Ads y Google Analytics pueden tener diferentes tiempos en los cuales procesan los datos, lo que puede causar diferencias temporales en los informes. Por ejemplo, tengo entendido que por el momento, porque todo cambia tanto en estas plataformas, por el momento Google Analytics tarda hasta 48 horas en enviar los datos
a Google Ads. Por ejemplo, cuando estamos importando conversiones, Google Analytics tarda este tiempo en enviarlas a Google Ads. Y Google Ads puede tardar hasta 24 horas en consolidar los datos. Por ello no es ideal que revises las métricas del día de hoy en Google Ads, ya que la información puede estar sesgada porque los datos aún no se han consolidado. Y también finalmente otra de las razones por las cuales se puede presentar una discrepancia de datos muy similar al bloqueo de cookies es el bloqueo de JavaScript. Las herramientas de análisis web como Google Analytics y también pues el mismo Google Ads y hasta Google Tag Manager dependen de JavaScript para recopilar la información y enviar datos. Cuando un usuario bloquea JavaScript no cargan los diferentes píxeles y códigos que tengamos instalados en el sitio web, como códigos de conversión de Google Ads, el código de seguimiento de Google Analytics y también claramente pues por ejemplo los códigos de seguimiento de Facebook y hasta, como ya lo comenté, Google Tag Manager. Si el usuario bloquea JavaScript, ninguno de estos códigos se va a instalar en el navegador y va a poder recopilar la información que tanto necesita. Para reducir la discrepancia de datos entre Google Ads y Google Analytics es importante asegurarse de que ambas cuentas estén vinculadas correctamente y que las configuraciones de conversiones, la configuración de seguimiento de conversiones, los horarios también estén implementados de forma correcta. Además de también utilizar los datos de cada plataforma y entender que cada plataforma mide de forma diferente, pero también procurar utilizar, por ejemplo, la métrica usuarios en Google Analytics y ver también ese comportamiento de usuarios en las campañas de Google Ads. Esta información no está disponible en Google Ads, la métrica usuarios, sin embargo, sí podemos utilizar los informes de Google Analytics y hacer comparativas entre clics y usuarios. Como te comenté, estoy preparando un video de cómo podemos utilizar esta métrica de usuarios que nos brinda Google Analytics y también pues compararla con el comportamiento de los usuarios versus los clics y también versus usuarios conversiones, versus usuarios cuántas sesiones o cuántos clics más bien necesitan para llegar a una conversión, cuántos clics realiza un usuario por campaña de Google Ads. Toda esta información voy a tratar de compartirla en este video. Así que te invito a que te suscribas y estés pendiente de los próximos videos de Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager para que estés atento a lo que está pasando con estas plataformas. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. Chao, gracias.